Buenas noches, amada iglesia, Dios les bendiga. Gracias por conectarse, gracias por estar al pendiente de esta transmisión. Y bueno, yo quiero comenzar orando y hoy quiero hablarte de algo que es básico para todo hijo de Dios, para todo cristiano. Pero voy a comenzar orando y pues mientras que oramos, yo quiero también que también puedas invitar a otros para que puedan conectarse o que puedan escuchar esta transmisión. Y bueno, recuerda que estamos también en YouTube y ahí nos puedes ver y ver todas las enseñanzas que Dios da y que Dios quiere compartir con tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche damos gracias por tu presencia, amado Espíritu Santo. Gracias porque sabemos, Señor, que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y yo creo, Padre, que en este momento estamos más de dos o tres reuniéndonos, quizás no presencialmente, pero aún onlinemente, Señor. Estamos reunidos, Señor, para escuchar de ti, para poder aprender. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a abrir nuestro corazón, que nos ayudes, Señor, a abrir también nuestro entendimiento y que esta palabra que hoy tú tienes dé fruto en nuestras vidas al 100%. Gracias te doy porque tu Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Ayúdanos, motívanos, anímanos, exhórtanos, Señor, en esta noche te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús y a ti toda gloria. Amén. Amén. Hoy el tema de hoy es ¿por qué necesitamos orar? ¿Por qué necesitamos orar? Yo creo que es todo cristiano tiene que orar. ¿Por qué necesita orar? Porque lamentablemente los hijos de Dios no oran. Esa es la verdad. Simplemente ora porque por cuando tienen un problema, cuando tienen una necesidad, cuando tienen una situación, están orando. Y una vez que ya se les concedió, que ya el Señor pues les respondió, que ya esa necesidad ya fue suplida, entonces dejan de orar, ¿verdad? Entonces lamentablemente los hijos de Dios no oran, sino que, ¿qué pasa? Sino que es controlado por las emociones, ¿sí? Por las situaciones que vive. Yo les decía, ¿no? Les mencionaba, oran nada más porque tienen una necesidad, ¿verdad? Pero la verdad es que una vez que está suplida su necesidad, se olvidaron de orar. Y recordemos que orar debe ser parte de toda la vida de toda persona cristiana. Eso es fundamental para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si dejamos de orar, nos empezamos a secar. Si dejamos de orar, ¿sabes? Hay puertas que se empiezan a abrir en cuanto al el enemigo viene y nos empieza a atacar, nos empieza a querer estorbar. Por eso es bien importante que todo hijo de Dios debe de orar. ¿Y por qué no ora? ¿Sabes por qué? Porque las situaciones que vivimos a diario, este mundo, ¿sí? A veces nos sacan del propósito y de dejar de conectarnos con el Señor y nos distraen. Y por eso a veces es más fácil que podamos ver la televisión, ver una película, ver una serie, estar viendo noticias. Pero ¿sabes? Porque todo eso son factores que nos llevan cada día a distraernos, ¿sí? Porque eso es lo que el mundo hace, ¿verdad? Y a veces el cristiano lo que hace también es vivir de emociones. Si está alegre, está contento, le da gracias a Dios, ora. Pero si no lo está, si está triste, si está melancólico, si está lo que esté acalorado por el clima, lo que sea, se desanima con facilidad y se le olvida que precisamente cuando está uno así es cuando más tiene que orar para que no vengan estas cosas y nos afecten. Así que, ¿por qué tenemos que orar? Porque la iglesia no ha entendido que que para poder ser efectivos en nuestra vida hay un poder que se nos ha sido concedido.
y solamente es cuando nosotros oramos. Entonces, para ser efectivos, para poder establecer la presencia de Dios, necesitamos orar. Para poder ser luz en medio de tinieblas, nosotros necesitamos orar. Ningún hijo de Dios va a poder fluir. Escucha esto. Nadie va a poder fluir en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu, si no lleva una vida de oración. Si no llevas una vida de oración, no vas a poder fluir en ese poder. El Evangelio debe de predicarse con poder, dice la palabra. Que el Señor dice que vino y los discípulos predicaban el Evangelio con poder y eran respaldados con prodigios, señales y maravillas. Pero ¿por qué eran respaldados? Porque llevaban una vida de oración. Pero a mí la verdad que a veces queremos la manifestación del poder de Dios, pero sin la oración, y no puede ser así. Queremos que el Señor se revele, queremos que el Señor haga milagros, queremos que Dios nos respalde en lo que hablamos, en lo que decimos, pero si no hay oración, sabes que no puede haber entonces ese poder. Dios no hace nada sin la respuesta de la oración. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y de acuerdo a sus opresores, de cómo lo estaban oprimiendo, ellos empezaron a clamar al Señor, y dice que por causa de ese clamor el Señor los escuchó. ¿Te das cuenta? Por causa de ese clamor el Señor los escuchó. Y yo creo que nosotros tenemos que orar, tenemos que clamar sin cesar. Fíjate, la Biblia dice que todo lo que tú atares en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desatares en el cielo, en la tierra, será desatado en los cielos. Pero fíjate, los milagros van a suceder en esta tierra cuando tú y cuando yo los desatemos primero en el cielo. Nada puede suceder en este plano terrenal, en lo natural, si primero no oramos, si primero no lo desatamos allá arriba, ¿verdad? Así que todo lo que nosotros queramos, lo que querramos bajar del cielo, lo tenemos que orar. Como los milagros, para que los milagros sucedan en esta tierra, tenemos que desatarlos en el cielo. ¿A través de qué? A través de la oración. Si tú estás esperando un milagro de parte del Señor a favor tuyo, o a favor de tus padres, o de tus hermanos, o aún de tu empresa, o de de tus hijos, o cualquier necesidad que tengas, tú y yo tenemos que aprender a orar. Recuerda, todo lo que tú desates en los cielos será desatado en la tierra. Pero si tú no tienes una vida de oración, no puedes accesar a esas bendiciones, a esos beneficios. Por eso, fíjate, Cristo, Él necesitó orar. Nosotros también necesitamos orar. Si el mismo Jesús oró al Padre, y dice la palabra que Él buscaba esos tiempos, Él buscaba esos momentos para estar con el Padre, pues cuanto más nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? En Mateo capítulo 14, en el versículo 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, dice, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, dice que despidió la multitud. Él había trabajado, Él había hecho milagros, Él había hecho tantas cosas, ¿verdad? Manifestando su poder en sanidades, en milagros, en liberaciones. Él había compartido, Él había hecho, tantos, pero después Él no dijo: yo estoy cansado, yo me voy a descansar, no, sino que Él lo que hizo, dice, y apartándose de esa multitud, dice que subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí con gente, no, dice, estaba allí solo. Qué tremendo, qué tremendo. A veces nosotros decimos: hoy estoy muy cansado, no tengo ganas de orar. Pero tú sabes que un hábito se forma en 21 días.
Imagínate que tú 21 días estés orando sin cesar, sin parar. 21 días. A mí me han preguntado, bueno, pastora, dice, y cuando está usted cansada, un día no deja de leer la Biblia, o sea, ¿cómo siempre lee la Biblia? Pues la verdad que sí, ya se me hizo como un hábito el poder leer, el poder estudiar la palabra, pero imagínate también lo que es la oración. Entonces nosotros no podemos descuidar el tiempo de la oración. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo permitimos que el Señor obre, permitimos que hacemos un hábito de oración, se supone que después de 21 días ya tienes ese hábito y es difícil de que se te quite. Pero también si hay 21 días que no oras, ¿sabes? El enemigo es fácil de que venga y de que te quiera él entre donde él había salido de tu vida. De repente él va a venir y va a querer atacarte. ¿Y todo por qué? Porque has descuidado una parte muy importante, que es la oración. Yo creo que hay asuntos que están detenidos en el aire, ahí, y no es que Dios no te los quiera dar, sino que hay que orar. Hay que orar. Hay muchas cosas que están paralizadas, hay muchas cosas que están sin avanzar, y tú lo has visto. Pero sabes, no se trata de que, a ver, vamos a decirle al pastor que ore por nosotros para que se desate tal situación. A veces a veces sucede que se desatan cosas, pero a veces también déjame decirte, sobre todo que el Señor quiere que tú tengas ese hábito y que tú formes el estar orando, entrar en comunión con Él. Porque hay cosas que se van a desatar cuando el pastor ora por ti, pero sabes, lo que Dios quiere es enseñarte a que tú vayas a su encuentro, que tú ores, que tú aprendas a entrar en comunión. Y por eso hay cosas que están detenidas, hay cosas que están ahí en el aire y que están paralizadas, pero ¿cuándo las vas a obtener? Cuando tú aprendas a orar. Más que otro ore por ti, es que el Señor te está enseñando a que tú debes de orar, a que tú te conectes con el Señor, a que tú lo hagas. Tenemos que orar, amada iglesia. Tenemos que orar. Nada es imposible para el que ora. Nada, absolutamente nada. Sabes, el que ora no es vencido por la carne. Hay muchas cosas que a veces con las cuales luchamos, pero si tú y yo estamos orando, no vamos a ser vencidos por Satanás. Tenemos que orar. Así que cualquier persona que me dice es que yo no puedo dejar el vicio del cigarro, no puedo dejar este alcohol, no puedo dejar esto que estoy cargando, el decir mentiras o el decir malas palabras, ¿sabes qué? Es que tú no quieres y es que no estás orando. Pero yo te quiero animar para que ores. Ora para que puedas recibir libertad. Ora para que seas libre. Ora para que puedas vencer a eso que te está atando, que te está, quizás sea el mal carácter. Pues sabes que necesitas orar para que toda carne sea vencida en tu vida. La oración es la clave para una vida sensible a Dios. ¿Quieres ser sensible? ¿Quieres oír la voz de Dios? ¿Quieres que el Señor te hable? Pues tenemos que orar. Tenemos que orar. Y hay mucha gente que no ora porque, te vuelvo a repetir, le es cansado, le es tedioso y prefiere que otros oren por él. Y dicen, tú que estás más cerca de Dios, ora por mí. Pero no, a veces las cosas no van a suceder. A veces las cosas no se van a dar. Las cosas están como suspendidas. ¿Y de qué manera las puedes bajar? Cuando tú aprendes a orar. Dios nos quiere enseñar que debemos de ir al Padre y orar y pedir. ¿Por qué debemos de orar? Porque simplemente, iglesia, el Señor quiere escucharte. Y porque cuando oramos, si el mismo Jesús iba con el Padre, dice que dejando las multitudes, se apartó y fue a encontrarse con el Padre para orar. Y dice que llegando la noche,
él estaba ahí solo. Significa, se infiere que él oraba, pero no era así como que un poquito, como que pasó tiempo. Da a entender como que pasó tiempo. Te lo vuelvo a leer y dice en Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, dice, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, se encontraba allí solo. O sea, todavía yo creo que no había caído la noche, pero ahí estuvo orando y se encontró que él estaba solo y ya era de noche. No podemos vivir sin la oración. No podemos vivir sin la oración. No podemos. Hay asuntos, yo te decía, que están detenidos, pero nosotros tenemos que orar. No es que Dios no te lo quiera dar, sino porque tenemos que orar. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que tú jamás has visto. Te enseñaré cosas ocultas. Tremendo, tremendo. Si Cristo necesitó orar, nosotros también necesitamos orar. Fíjate, piensa. Jesucristo, el Hijo de Dios, oró y habló mucho en privado a su Padre Celestial. Oró mucho, y si el Hijo de Dios oró, pues cuánto más necesitamos nosotros orar a nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿por qué debemos de orar? ¿Por qué debemos de orar? Porque no podemos vivir sin la oración, así de sencillo. Porque no podemos vivir sin la oración. Y para poder mantener una vida espiritual sana, necesitamos orar. ¿Quieres mantener una vida sana? Es decir, sano en tus pensamientos, sano en aún físicamente, emocionalmente, pues necesitas orar, necesitamos orar. Así como no podemos seguir adelante sin una comida, ¿verdad? Así como no podemos dejar de comer. ¿Por qué? Porque el comer nos mantiene nuestros cuerpos físicos bien, nos mantiene que no desmayemos, que no estemos débiles, pues sabes, pues también la oración de la misma manera. Y muchos cristianos hoy en día son débiles por lo mismo, debido a que no oran, debido a que no oran. Hay mucha gente que está débil, que viene un viento tantito y se enferman espiritualmente. Algo llega a pasar y se enferman emocionalmente, mentalmente, físicamente, espiritualmente, anímicamente, o sea, en todas las áreas de su vida. Se enferman por tantito, ¿verdad? No pueden, no tienen alegría, no hay bendición, ni poder, no hay victorias en sus vidas. Son más las derrotas que hay que las victorias, y por lo tanto no desean servir al Señor. Hay gente que dice, no, yo estoy bien con mi familia nada más, pero no hay un deseo de servir al Señor. ¿Por qué? Porque la gente que no ora, no entiende el propósito de Dios, no puede entrar en la visión que Dios nos ha dado. La gente que no ora es atacada por la familia, por las finanzas, por todas las áreas. Como decimos acá, les llueve, ¿verdad? Una tras otra. ¿Y qué van a querer servir al Señor? Pues menos. Y apenas si pueden, están sobreviviendo. Pero yo te digo, la gente que no ora es una gente que se ve como triste, no tiene alegría, no tiene bendición, no tiene el poder. Es personas que no tienen victorias, ni desean servir al Señor. Pero si nosotros, escucha, si nosotros hacemos de la oración una práctica constante en nuestra vida, no podremos tener ese poder en nuestra vida. O sea, yo creo que sin la comunión con Dios, sin esa comunión, nuestra vida se seca. Así que yo quiero exhortarles a todos, y también
en mi vida, yo lo digo en mi vida, pero también es un mensaje para todos. Tenemos que aprender a llevar un hábito de oración. Si algunos de ustedes me dicen, bueno, yo sí oro, pero a veces sí, a veces no. No, tenemos que orar todos los días. Tenemos que orar todos los días. Porque yo creo que si no tenemos comunión con Dios por medio de la oración, les va a resultar o nos va a resultar difícil de pasar por las pruebas físicas y por las pruebas espirituales en nuestra vida. Por eso es bien importante tener una vida de oración. ¿Por qué tienes que orar? Sabes, mira, la Biblia te habla de un muchacho que tenía 16 años cuando empezó a gobernar. Su nombre es Uzías. Y dice la palabra que él gobernó en Jerusalén 52 años. 52 años. Y dice que él persistió en buscar en los días, dice, al Señor, dice, persistió en buscar a Dios, en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó al Señor, el Señor le prosperó. El Señor le prosperó. Fíjate, un muchacho de 16 años, llamado Uzías, empezó a gobernar, pero dice que mientras estaba al lado de él, ese sacerdote, Zacarías, o ese hombre de Dios, Zacarías, dice que él buscó al Señor, y mientras él buscó al Señor, dice que el Señor lo prosperó en todo. Dice, en esos días en que buscó al Señor, él le prosperó. Si eso lo hizo con un muchachito de 16 años, y por esa razón pudo gobernar 52 años en Jerusalén, y dice que Dios le prosperó, pues cuánto más lo va a hacer con tu vida, lo va a hacer en tu vida. Él te quiere prosperar, pero en todas las áreas. No tan solo se refiere a lo económico, sino en todas las áreas. Anímicamente, espiritualmente, emocionalmente, familiarmente, económicamente, en todas las áreas el Señor te quiere prosperar. Pero tenemos que persistir en buscar al Señor. ¿Cuándo? Hoy, mañana no, dice todos los días. Todos los días tenemos que buscar al Señor. Eso es clave. ¿Por qué? Porque yo comencé diciéndote, ¿por qué necesitamos orar? Porque lamentablemente los hijos de Dios, los cristianos, no oran. Hay un alto índice de personas que van a la iglesia, acuden a la iglesia, pero simplemente llevan una vida light, ¿sí? Nada más acuden a los domingos, pero en toda la semana no tienen comunión, no oran, no leen. Y a veces nada más se congregan para calmar su conciencia, ¿verdad? O porque simplemente les enseñaron a ir a la iglesia, ¿verdad? Pero por eso vemos a veces cristianos derrotados, cristianos con la capa caída, que sin fuerzas, ¿por qué? Porque no llevan una vida de oración. Y yo quiero animarte a que puedas tener un tiempo de oración todos los días, que ores al Señor, que tengas comunión con el Señor. La bendición de Uzías se activó cuando él empezó a buscar a Dios. La bendición de Uzías, de este rey que gobernó en Jerusalén, se activó cuando él empezó a buscar al Señor. Ahora, hay milagros que van a suceder en tus finanzas. ¿Tú lo crees? Hay milagros que van a suceder. Hay milagros que van a suceder en tu cuerpo, en tu familia. Pero ¿sabes cuándo? Cuando busques a Dios en oración. Así como lo hizo Uzías. Uzías dice que persistió en buscar al Señor. No puede haber milagros en tu vida si tú no estás dispuesto a invertir tiempo en la presencia de Dios, en orar, en platicar, en entrar en comunión con el Señor. Hay milagros que se van a activar, cuando nosotros empecemos a buscar al Señor. Uzías, dice la palabra, que prosperó en todas las cosas porque buscó a Dios.
Y sabes, simplemente el que tiene hambre va a empezar a buscar a Dios. El que tiene hambre buscará a Dios, y el que no tiene hambre simplemente se quedará estático, quedará igual. Pero la diferencia se va a notar en aquellos que buscan al Señor y en aquellos que no le buscan. Yo este mensaje, por eso le titulé ¿por qué necesitamos orar? ¿Por qué? Porque si quieres ver milagros en tu vida, si tú quieres ver cómo el Señor te respalda, cómo el Señor obra a favor tuyo con tu familia, entonces necesitas orar. Sin oración, recuerda, no hay victorias. Sin oración no hay victorias. Van a haber más derrotas. Va a haber desánimo, va a haber depresión, va a haber enfermedad, va a haber problemas. Te vas a desenfocar, vas a empezar a ver este mundo. Todo te va a llamar la atención y vas a empezar a actuar por emociones. Pero ¿sabes? Cuando tú te enfocas, cuando tú buscas a Dios, cuando tú, como Usías, que mientras él persistió en buscar al Señor, dice que en todos sus días fue prosperado, porque el Señor le prosperó, porque el Señor lo bendijo. Amén. Y el Señor quiere hacerlo con tu vida. El Señor quiere hacerlo en tu vida. En Lucas capítulo 11, en el versículo 1, dice, te lo voy a leer, dice... Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Dice, enséñanos a orar, porque también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Sabes? Los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué les dijo esto? Porque ellos se dieron cuenta que cuando Jesús oraba a su Padre, dice que él se apartaba de la multitud, pero después tomaba un tiempo para ir a orar con su Padre. Y una vez que él oraba con su Padre, él venía y de repente él empezaba a orar, a poner las manos, hacía milagros. O sea, los discípulos se dieron cuenta de que cuando él oraba, cuando él tenía comunión con su Padre, yo creo que ellos empezaron a notar que había algo diferente después de la oración, después de que él se apartaba para estar con su Padre, algo poderoso se desataba, algo sucedía. ¿Qué eran? Eran los milagros, eran las liberaciones, eran los prodigios, las señales. Esas señales les seguían a causa de lo que Jesús hacía, el apartarse, dejaba las multitudes para irse a encontrar con su Padre. Y entonces los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, porque ellos lo que empezaron a ver es que fue ese patrón que cuando Jesús iba a orar, él salía de orar y cosas tremendas empezaban a suceder. Cosas tremendas. Imagínate tú y yo en comunión con nuestro Padre todos los días, después de que apartas un momento, un tiempo en la oración con el Señor, estás ahí un tiempo y imagínate, después de salir de ese tiempo de comunión con nuestro Padre, de estar hablando con el Espíritu Santo, después de estar en comunión, imagínate, sales y Dios te va a respaldar. Quizás a lo mejor dicen, bueno, eso le sucedió a Jesús, las respuestas eran inmediatas, ¿verdad? Pero si las respuestas no son inmediatas, déjame decirte que el Señor no es de que no te escuche, sino que Él quiere que formes ese hábito de estar orando. Hay personas que se sanan al momento cuando se ora, pero hay personas que no se sanan al momento, ¿verdad? Y lo que el Señor enseña o lo que Él nos está indicando es de que nosotros tenemos que orar. Por eso la Biblia dice orar sin cesar. Orar sin cesar. Cuando tú veas que las cosas no suceden al instante, no tienes por qué desanimarte, no tienes por qué desmayar. Por eso dice orar sin cesar. ¿Por qué?
porque tienes que estar ahí orando, tienes que estar orando, tienes que estar orando, tienes que estar orando, porque a veces queremos la respuesta inmediata, pero no sucede así, no sucede así. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que formemos ese hábito de oración, eso de encontrarnos con el Señor, y vamos a ver la respuesta. Entonces los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. ¿Pero por qué? Porque ellos vieron que la vida de oración de Jesús no era de donde él se veía, donde él salía y todo el mundo le veía orando. No, él se apartaba, no era pública, él se apartaba, él iba con su Padre. Y yo creo que debemos de orar porque existe el diablo, ¿verdad? El enemigo de nuestras almas, y hay un ataque que ha sido orquestado en contra de todo cristiano. Hay un ataque que ha estado ahí, y pues esos ataques van a venir, van a seguir, pero sabes, acá puedo yo ver que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y si tú tienes ese hábito de estar orando, yo creo que el Señor va a responder y Él siempre nos va a estar guardando. Pero los discípulos dijeron, enséñanos a orar, porque cada vez que Él oraba y cuando bajaba de orar, Él veía que había algo que se desataba, cosas tremendas empezaban a suceder. Y es lo mismo que va a empezar a suceder cuando tú decidas orar. Cuando tú decidas orar. Amén. Así que esta enseñanza, o más que enseñanza, esta palabra es tan práctica, pero el Señor nos está exhortando a que no dejemos de orar. No dejemos de orar, porque a través de la oración hay poder. Miren, es un tiempo en el cual Dios nos ha hablado y la palabra lo dice, que tenemos que evangelizar, que tenemos que predicar, que tenemos que trabajar para su reino, que su venida está cerca. Estamos en los últimos tiempos, estamos en los tiempos finales, pero la iglesia no puede estar dormida. La iglesia no puede estar dormida. ¿Sabes por qué? No puede estar, como dice la palabra, en glotonerías, no puede estar pasiva, tiene que estar activándose, tiene que estar en la visión, en lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Y de qué manera podemos estar sensibles y conectados a su voz? ¿Cómo saber que lo que estoy haciendo hoy en día es lo que Dios quiere, es lo que Dios me está pidiendo? Bueno, solamente lo puedes descubrir cuando estás conectado con el Señor, cuando tienes una comunión, cuando oras al Señor. Si no, simplemente este mundo te gana y este mundo te empieza a comer. Pero cuando estamos conectados con Dios, es fácil de que puedas estar sensible a su voz, es fácil de que tú puedas escucharlo y que no te salgas del propósito. Por eso yo quiero animarte en esta hora para que tú puedas orar, para que puedas estar en comunión. Hay demonios que se han desatado, que nunca habíamos visto, ¿verdad? Lo que se había desatado, como lo hemos estado viendo cada día más fuerte. Hay demonios que están en esta tierra y son fuertes, están muy muy fuertes, pero ahora han sido desatados, pero que necesitamos nosotros como iglesia estar orando. Tú necesitas orar, tú no necesitas estar invirtiendo tu tiempo en las cosas de este mundo. Tú necesitas conectarte con Dios. ¿Por qué? Porque hay una guerra en los aires y que necesitamos orar. Y solamente a través de la oración es como nosotros vamos a poder vencer. ¿Se acuerdan que Daniel dice que él estaba orando, pero dice que él vino el príncipe de Persia y que Daniel estaba ayunando? Dice que él ayunaba por 21 días, pero dice que el príncipe, o sea, ese demonio que se había levantado, se le había opuesto, se había ahí, había querido detener el propósito por el cual el Señor le había dado una palabra a Daniel. Y sabes, y dice que él se mantuvo en ayuno y en oración,
Y por causa de ese ayuno y de oración, dice que el Señor escuchó la voz de Daniel, y dice que aun cuando se había interpuesto el de Grecia, el espíritu de Grecia, ¿sabes? De Persia, perdón, aún a pesar de todo, el Señor escuchó su oración. Ahora, yo quiero decirte, a veces podemos tener oposiciones, pero no tienes por qué desanimarte, porque si tú eres una persona que permaneces en oración, Dios va a responder tus peticiones. Necesitamos orar. Necesita la iglesia despertar del letargo. Necesita la iglesia el poder hacer la voluntad de Dios. Vamos a tener oposiciones, pero no significa de que nos desanimemos o de que dejemos de persistir. Tenemos que seguir orando. Amén. Así que hay una guerra en los aires. Hay algo que se está desatando, ya lo estamos viendo, ¿sí? Años atrás podíamos ver cómo el evangelismo corría, ¿verdad?, en las calles, y cómo la gente acudía para decirle: sí, Señor, yo quiero todo de ti, yo quiero recibirte, yo quiero conocerte. Hoy está costando, pero yo sé que no es imposible, porque se ha profetizado y lo creemos, que viene una gran cosecha de almas, pero nosotros como iglesia necesitamos orar. Tú y yo necesitamos orar. Y esto no es con buenos deseos que se va a lograr. Ni siquiera son por nuestras obras, para nada. Sino es a través de la oración. A través de la oración. Hay personas que me han dicho: pastora, yo como que de repente no puedo dormir, como que de repente me levanto en la madrugada y no sé qué pasa, por qué me levanto. Y yo les he dicho: ¿sabes? Porque precisamente hay demonios que se han desatado en este tiempo, ¿verdad? Y lo que tienes que hacer es orar, También lo que pasa es que a veces el Espíritu Santo nos está alertando y tenemos que ser sensibles. Así que si tú eres de esas personas que dices: ¿por qué de repente me levanto en la madrugada? ¿Sabes? Deja de pensar que por qué, que si fue la torta, que si fue, no sé, lo que comiste. No, ¿sabes? Es un buen motivo para que tú puedas orar y para poder estar intercediendo, para poder conectarte con el Señor, para ponerte en la brecha. Amén. Así que hay momentos donde uno se levanta varias veces en esa madrugada que no podemos dormir. Pero ¿sabes por qué? Porque está sucediendo que la iglesia tiene que estar alerta. Tenemos que estar alerta a todo lo que el enemigo está queriendo traer o está trayendo, pero mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Amén. Jesús dijo: velad en todo tiempo. Y eso significa estemos alerta en nuestro espíritu. Alerta en nuestro espíritu. La gente no está velando porque está afanada. La gente no está velando porque no está en Dios. No está en Dios. La gente, ¿sabes?, está viendo si tengo alguna necesidad, si tienes alguna carencia, y estás afanado en cómo trabajar, en cómo hacer para que tus necesidades se suplan. Pero sabes, yo creo que la forma más rápida, no estoy diciendo que no trabajes, sino la forma más rápida es de que tú ores y que Dios te abra las puertas para que lo que tú hagas en tu trabajo puedas ver cómo aún trabajando poco, tú puedas tener ganancias efectivas, tú puedas ser una persona efectiva en todo lo que tú haces sin necesidad de matarte trabajando, si tan solo oraras. Por eso dice la Biblia, dice: ¿de qué te sirve de que te levantes muy de madrugada, verdad, y comas pan de dolores? ¿Sí? Pues a su amado, dice la palabra, que el Señor es el quien da ese sueño, dice, y sobre todo que el Señor es el quien te bendice.
El Señor es el quien te bendice. Dice, ¿de qué te sirve esforzarte tanto? ¿De qué te sirve levantarte tan temprano para trabajar? ¿Sí? Y luego al final terminas muy cansado y sientes que el día no te alcanzó, sientes que se te fueron las fuerzas, sientes que el dinero no te alcanza, no te rinde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra que el Señor es quien te va a bendecir, ¿no? Hay personas que también nos han dicho, trabajé poco, pero orando a Dios, Dios me dijo que me iba a bendecir y Dios me bendijo. Y no trabajé porque tienen sus negocios, ¿verdad? Propios a lo mejor, pero no trabajaron mucho. Pero sin embargo, el estar en comunión y el dejar todo en las manos de Dios, Dios se encarga. O habrá gente que trabaja, tiene su jefe, ¿verdad? Pero Dios le da la sabiduría para cómo pues hacer las cosas, ¿verdad? Pero todo, ¿por qué te digo esto? Porque hay gente que dice, yo sí me esfuerzo, si yo trabajo, si hago esto y todo, pero deja a un lado la oración. Y la oración es tan importante. La oración es tan importante. Y lo que hace la gente es dejar de velar, es dejar de interceder o de estar ahí. Está afanada, no está en Dios. Y lo opuesto de estar velando, ¿sabes qué es? Es estar durmiendo. Es estar durmiendo, y yo creo que necesitamos velar. Dice la palabra velad, y en este caso sería orad sin cesar o velad en todo tiempo. Estar alertas. No ores porque tienes necesidad, y cuando ya se te suple tu necesidad, ya dejas de orar. No es así. La oración debe ser continua. La oración, yo te dije, así como tú no dejas de comer, ¿verdad? Y 3 veces al día, o no dejamos de comer, entonces, porque sentimos que nos morimos, que nos duele la cabeza, que ya nos sentimos mal. Hay gente que deja de comer o va a entrar en un ayuno y oración. Por cierto, mañana, bueno, entramos en un ayuno de oración, un ayuno, perdón, de alimentos. Vamos a estar ayunando y orando. Entramos en ese tiempo, y te quiero animar para que pongamos en práctica este mensaje que te estoy dando, de orar, pero también es ayunar. Y hay gente que de repente se pone a ayunar y va a entrar en la oración y le duele la cabeza, que le duele el estómago, que se siente mal, y nada más es un día y siente que se le mueve todo y lo rompe. Entonces, ¿cómo quieres ver respuestas? ¿Sí? ¿Cómo quieres ver respuestas inmediatas, verdad? ¿Cómo quieres que Dios te responda si en lo mínimo no estás dispuesto a hacer? No estás dispuesto a dar ese paso, a sacrificar la carne. Porque también orar es sacrificar tu carne. Es conectarte con Dios. Es decirle, Señor, yo entro en comunión contigo. Dejo a un lado la televisión, dejo a un lado de estar discutiendo con el esposo, los hijos, el familiar, los padres, y decido mejor ese tiempo invertirlo para estar en comunión y orar por todas esas necesidades. Es crucificar la carne, es estar ahí con el Señor, y el Señor va a traer respuesta. Pero yo te digo una cosa, es necesario orar. Así que el tema de hoy fue, ¿por qué necesitamos orar? Por muchas razones. Porque los tiempos que estamos viviendo no son tiempos fáciles. Por esa razón, para que no caigamos en tentación, necesitamos orar. Para llevar una vida victoriosa, necesitamos orar, ¿verdad? Porque se han desatado tantas cosas, tantos demonios que están en esta tierra, y que van a querer molestar a tu vida, ¿verdad? Pero ¿cómo tú disciernes todo eso? Bueno, cuando tú oras, ¿sí? Yo te decía, ¿por qué debemos de orar? Bueno, porque el que ora, ¿sabes qué? Es aquel que se mantiene, la carne no puede vencerle, ¿verdad?
Por eso necesitamos orar, para que nuestra carne no nos venza, para que nuestra carne que dice, no, pues quiere sucumbir nuevamente en las cosas que dejó, entonces a través de la oración tú te haces fuerte espiritualmente, resistes la tentación, ¿verdad? Y el diablo va a tener que huir. Así que a través de la oración no somos vencidos por Satanás. Entonces, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué? Porque es clave para una vida sensible al Espíritu Santo. ¿Quieres oír la voz del Espíritu Santo? Tienes que orar. Tienes que orar. Hay que orar. ¿Y por qué tenemos que orar? Porque hay asuntos que no se solucionan a menos de que tú ores. No se trata de ir con el abogado, no se trata de ir con... O sea, se trata de que primero oras al Señor, y llevar una vida de oración te va a ayudar para mantenerte en santidad. ¿Por qué a veces la gente cae en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo? Porque no ora. Porque no ora, porque quiere dejarle la tarea al pastor o al hermanito que va a la iglesia, que lee la Biblia, pero ellos no quieren invertir su vida en oración. Necesitamos orar. Por eso yo te di varias razones por las cuales todo hijo de Dios debe de orar para ser un vencedor. Y sobre todo, ¿por qué debemos de orar? ¿Sabes por qué? Porque ya no podemos llevar una vida light, una vida separada del Señor. Dice la palabra que separados de Él nada podemos hacer. Y si estamos pegados al Señor, significa de que tú dependes de la oración, tú dependes de esa comunión con el Padre. Así como Jesús dependía de esa oración con su Padre, nosotros dependemos de esa comunión también con nuestro amado Espíritu Santo. Él está aquí en la tierra y nosotros necesitamos esa comunión. ¿Por qué debemos de orar? Para poder accesar todos los que son los beneficios, las bendiciones del cielo a la tierra, traerlos. Por esa razón tenemos que orar. Yo no sé tú, pero yo quiero las bendiciones del Señor. Y yo quiero ser cada día más bendecida. Y por esa razón yo tengo que orar al Padre en gratitud, en alabanza, en adoración, por muchas razones, ¿verdad? ¿Por qué tengo que orar o por qué debo de orar? Porque Dios no puede intervenir donde no le llaman. Porque Dios no puede hacer acto de presencia cuando tú no le llamas. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y cuando el pueblo clamó es cuando Dios entró en acción, porque Dios solo va a responder a la oración. A la oración. Dios responde a la oración. Y mientras tú busques al Señor, vas a ser prosperado en todo, así como lo fue el rey Usías. Amén. Y por último, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y el Señor dice, yo te quiero enseñar a orar, pero primero tienes que dar el paso. Ven a mí. Yo te quiero enseñar a orar, pero tú tienes que acudir. Clama a mí y yo te responderé. Clama. Yo te quiero enseñar a orar. Y cuando tú vengas a mí y yo te estoy enseñando, ahí cuando estás, apartas un momento. Es una forma de que ahí el Señor va a hablar a tu vida. Y sabes, y así como Jesús cuando se apartaba y buscaba a su Padre, y bajando de ese monte, dice que con tremendas cosas sucedían después de que él oraba. Es lo mismo que va a suceder contigo. Cuando tú oras al Padre, te vas a dar cuenta de que después de orar vas a salir tremendo, fuerte, y tremendas cosas van a suceder. ¿Por qué? Porque la vida de oración de Jesús no era pública, sino era en privado. Lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Nuestra vida de oración tiene que ser una vida en privado, donde tú sabes que nada más tú oras al Padre, tú oras a tu Padre, y Él te recompensará. Dice que en público. Es decir, lo que tú estás pidiendo, Él lo va a hacer, y en público
Si es un cambio con tu esposo, con tu familia, Él lo va a hacer en público. La gente lo va a notar ese cambio. Si es en tus finanzas y estás luchando en tus finanzas, Dios lo va a hacer. Vas a empezar a ser bendecido, prosperado, pero necesitamos orar. Necesitas orar. Y recuerda, la oración no es para que hoy me urge algo, Señor, te pido esto y ya mañana se te olvidó orar. No, es orar, tener comunión todos los días, porque sin Él nada somos. Y yo creo que estamos en un tiempo donde la iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que activarse, la iglesia tiene que entrar en oración hoy más que cualquier otros tiempos, los años anteriores. Tiene que orar más, orar más. Y sabes, yo quiero orar por ti en este momento para que Dios hable a nuestra vida, a nuestro corazón. Quizás tú dices, esto es un mensaje muy sencillo, ya lo sabía, pero de lo sencillo hay un alto, ¿cómo decirte? Un alto camino para hacerlo. Y yo creo que eso es lo que el Señor quiere. Lo podemos saber, tener el conocimiento, saber qué es lo que hay que hacer para que Dios responda, pero de eso a que lo hagas es otro asunto. Entonces sí necesitamos orar, porque son tiempos en los cuales nuestra oración debería de intensificarse más. Amén. Vamos a orar, que Dios ponga en nosotros ese deseo de poder estar en comunión, ese despertar, estar en su presencia, y que no haya gente perezosa, que no haya gente que diga, luego oro, luego esto, luego el otro. No, que seamos verdaderamente obedientes a la voz del Espíritu Santo y que entremos en oración. Por muchas razones, yo te di varias razones por las cuales nosotros debemos de orar, ¿verdad? Pero sobre todo, escucha, tienes que orar, y tenemos que orar porque lo necesitamos, el platicar con el Señor, para no entrar en tentación, para no ser engañados, para tener una comunión con Él y que sea un deleite. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias porque yo sé que tú eres bueno. Gracias porque tú sabes que a veces al entrar en oración solamente llegamos a ti, Señor, porque tenemos necesidades, porque queremos que tú nos suplas, porque queremos que tú nos contestes, nos respondas en medio de nuestra situación y de nuestros problemas. Pero tú no pides que me acerque a ti nada más porque tengo problemas, sino que me acerque a ti, que ore a ti en todo momento y en todo tiempo. Así como el padre de familia que vela por su casa, y si el ladrón quiere entrar, no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque sabe que hay un padre que está velando por su familia. Si no va a esperar el ladrón que el padre se duerma. Y eso es lo que hoy en día el enemigo está haciendo, que está esperando a que los hijos de Dios se duerman para entonces atacar, para entonces entrar y saquear y robar. Y la iglesia ha estado dormida, y por eso el enemigo ha entrado y ha saqueado en sus finanzas, en su salud, en su familia, en su trabajo, en todas las áreas de su vida. Perdónanos, Señor, porque aún sabiendo que la oración nos va a mantener libres de cualquier tentación, libres de cualquier carnalidad de este mundo, de pecado, y nos va a ayudar a mantenernos aún santos, no hemos sido obedientes. Perdónanos, Señor. Yo te pido que nuevamente pongas el querer como el hacer. Yo te pido que nuevamente, Señor, tú hables a nuestros corazones. Habla, Señor, a aquellos que están dormidos, despiértalos en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que están, Señor, durmiendo por causa de los afanes,
por causa de este mundo. Despierta su espíritu para que pueda, Señor, entrar en oración y que no sea comido por este mundo ni por este sistema. Habla, Señor, a nosotros, a nuestra vida, a nuestra alma. Háblanos, Señor, que podamos entender que es importante el orar, entrar en comunión contigo, porque eso nos va a mantener firmes, Señor, y hacia adelante. Habla a tu pueblo, Señor, y sácalo de ese letargo. Sácalo, Señor, despiértalo en el nombre de Cristo Jesús. Y como el rey, Señor Usías, que mientras nosotros persistamos en buscarte, Señor, vamos a ser prosperados en todo, Señor, en todo. Que entendamos eso, Señor, mientras persistamos en buscarte, Señor, en conocerte, vamos a ser prosperados en todo, Señor. Enséñanos a orar, Señor, como enseñaste a tus discípulos. Enséñanos a orar, porque después de esa oración, cuando tú subías, Señor, a ese monte a encontrarte con el Padre, luego bajabas, Señor, y los milagros te respaldaban. Las señales, Señor, algo sucedía cada vez que tú orabas. Pues Dios, tú nos has dicho que así como tu Hijo entraba en comunión contigo, que nosotros aprendamos también a orar, a platicar y poder ver, Padre, los resultados, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero que apliques esto en tu vida. Aplícalo. Aplícalo. Estamos en los últimos tiempos y tú no puedes descuidar la oración. Recuerda, si tú dejas de orar, de tener comunión, este mundo te va a comer. Los afanes de la vida te van a comer. Yo no quiero que estés afanado ni deprimido. ¿Cuánta gente no se deprimió en estos 2 años de pandemia? A muchos los agarraron desprevenidos. Muchos ya no están. Muchos están, pero no han tomado en serio esta palabra. Tan sencilla, una palabra, oración, pero es lo que se ha dejado. Y si supieran que eso es lo que mantiene a todo cristiano, a todo hijo de Dios, la oración. Yo te quiero animar para que seas persistente en la oración. Persiste en buscar al Señor. Persiste mientras Dios te dé vida. Persiste en buscar al Señor. Búscalo de todo corazón a través de la oración. Y si tienes alguna lucha ahí en tu vida, a través de la oración, tú puedes vencer cualquier situación, porque la oración es poderosa. Recuerda, sin oración no hay victoria. Sin oración no hay victoria. Amados, tenemos pues mañana un día bien importante, que es el día de un ayuno y de oración. Vamos a estar ayunando únicamente con agua y te quiero animar para que no dejes de hacer esto del ayuno. Y luego nos vamos a estar viendo en la noche. Si quieres más información, te quieres integrar a ese tiempo, recuerda que ya tenemos, gracias a Dios, un número que nos puedes contactar, escribirnos por WhatsApp. Ahí aparece, ahí en lo que es nuestra página de Sin Límites, ahí aparece un número el cual puedes escribirnos tienes alguna duda, alguna pregunta, la dirección de lo que son Viernes de Fuego, y vamos a poder enviarte la dirección para que puedas participar. Recuerda, mañana tenemos lo que es ayuno y oración, y yo quiero que entres. Si nunca has ayunado y orado, yo quiero que te atrevas a hacerlo, porque Dios es poderoso para respaldar y para fortalecerte. Pero también recuerda que el sábado tenemos lo que es la albercada Kids, la albercada con los niños,
va a ser glorioso. No dejes de orar por esto. Recuerda que ningún evento puede tener éxito sin oración. Sin oración. Estamos queriendo alcanzar a niños y llevamos ya algunos niños que se van a alcanzar, pero queremos alcanzar mucho más de lo que tenemos. Y pues yo quiero pedirte, ora, por favor, cubre todo este tiempo, este sábado de oración, de que vamos a estar con los niños. Rodéanos con oración. Es una albercada, es un tiempo maravilloso donde vamos a hablarles el mensaje de salvación. Por eso es importante que niños de 6 hasta 12 años acudan. Niños más chiquitos de 2, 3, 4, 5 años no pueden asistir, porque no se trata de entretenerlos, de nada más estar jugando. No. Para eso yo creo que puedes llevarlo a la playa y todo. Queremos alcanzar a niños que estén conscientes de la decisión que van a hacer, ¿sí? De que estén preparados, ¿verdad? Para todo lo que van a ver, lo que van a experimentar. Pero necesitamos que de ese lugar salgan con Jesús en su corazón. Así que el sábado a las 10 de la mañana tienen una cita, papás, para que lleves a tus hijos, a los invitados. Recuerda, edad es de 6 hasta 12 años. Y mañana viernes tenemos nuestro viernes de fuego a las 8 de la noche. Recuerda que es un ayuno con pura agua y oración, que ya vamos a estar mañana poniendo cuáles son las necesidades por las cuales tenemos que estar orando, intercediendo. Hoy en la noche vamos a subir esa indicación. Y bueno, así que recuerda, mañana viernes está ocupado a las 8 de la noche, no puedes faltar. Y el sábado a las 10 de la mañana tenemos nuestra albercada con los niños. Y recordarte que la próxima semana, que es también sábado, es un desayuno para mujeres que va a estar poderoso, ¿eh? No te lo puedes perder, mujer. Invita a todas las mujeres que quieras. Invítalos, porque va a ser un tiempo glorioso que vamos a pasar y disfrutar con nuestro Dios, pero que cada mujer va a poder identificar su propósito y va a poder recibir también una palabra de esperanza y de restauración. Así que yo quiero invitar a todas las mujeres a este desayuno, que es a las 9 de la mañana, ¿sí? Y bueno, también lo vamos a subir a la página del Facebook para que tengas lo que son, tengas la invitación, y es un desayuno completamente gratis, ¿sí? Y bueno, quizás sin más, yo nada más quiero animarte para que el domingo también asistas a nuestras reuniones, que son los domingos a las 11 de la mañana. Y antes, para despedirme, quiero hacer una oración por aquellos que nunca le han dicho a Jesús, ven a mi vida. Hoy tienes la oportunidad. Tú no sabes si mañana vas a vivir o vas a partir. Pero qué mejor que si Dios te da un día más de vida, que puedas ser en la presencia de Dios, que puedas tú puedas saber que la paz y la seguridad solamente te la puede dar Cristo cuando tú le dices, ven a mi vida, ¿verdad? Así que qué mejor que puedas en esta hora hacer esta oración conmigo y puedas recibir esta bendición. Amén. Yo quiero que repitas conmigo esta oración. Dile, Padre, perdona mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. Te pido que sanes mi alma, que sanes mi vida, Señor. Y te pido perdón por mis pecados. Y te pido que vengas ahora a morar en mi vida, en mi corazón. Sé mi Señor y sé mi Salvador. Y gracias porque te confieso, Señor, como mi Señor y como mi Rey. Gracias por entrar en mi vida. Y gracias, Señor, porque tu paz ahora ha llegado a mí. Yo recibo tu paz y tu bendición en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesucristo vino a morar en tu vida, perdonó tus pecados y Él te lavó con su sangre, la sangre del Cordero, la que limpia
todo pecado. Limpia y quita todo pecado. La única sangre que es poderosa es la de Cristo Jesús. Amén. No hay otra sangre que pueda limpiar tu pecado. No hay otro quien pueda salvarte. Jesucristo es el único, el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesucristo. Él es la esperanza, Él es tu camino, Él es tu puente directo para entrar en comunión con el Padre. 4 cosas que quiero motivarte para, antes de terminar esta transmisión, es ora. Hablamos de la oración. ¿Por qué debes de orar? Tú ya lo sabes y te quiero animar para que ores. Número 2, lee la Biblia. Es bien importante también leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra te lleva a crecer en tu vida espiritual, pero también en tu fe. Número 3, congrégate. Si no tienes una casa donde asistir, una familia, estamos todos los domingos en el Hotel Quirios a las 11 de la mañana. Congrégate. Te esperamos con los brazos abiertos. Recuerda que es gratis. Puedes ir con toda la familia. Y por último, lo que acabas de recibir en esta noche, compártelo a otras personas. Porque Dios quiere que tú madures, que también tu fe pueda crecer. Pero ¿de qué manera? Es también cuando tú compartes el mensaje de salvación y también puedas hacer esta oración, así como yo la hice contigo, tú puedas guiar a otros en oración. Así que 4 cosas importantes que necesita hacer todo hijo de Dios: orar, leer la palabra, congregarse y compartir la palabra. Amén. Bueno, después de haberte dicho todo esto, que es de bendición, no olvides los eventos que vamos a tener. Mañana el tiempo de oración, que es ayuno, y a las 8 nos vamos a ver en casa de una hermanita. Y el sábado tenemos lo que es la albercada de los niños, que comienza a las 10 de la mañana y es gratis. Y el domingo tenemos nuestra reunión a las 11 de la mañana en el Hotel Quirios, gratis. Y la próxima semana tenemos, en el sábado 7 de mayo, vamos a festejar a todas las mamás y aún las que no son mamás, si son jovencitas, si son todavía solteras, que no se han casado, que no tienen hijos, pero jovencitas de 12 años para arriba, ya pueden también asistir a este evento que va a ser de bendición y es completamente gratis. Recuerdes, a las 9 de la mañana el sábado. ¿En qué lugar? Bueno, es Cuauhtémoc y creo que la calle es creo que es Zamora la calle, entre Cuauhtémoc y Constituyentes. El salón se llama Los Girasoles y ahí vamos a estar a las 9 de la mañana. Dios te bendiga, amada iglesia, y bueno, les esperamos en cada una de nuestros eventos y reuniones que vamos a tener, y que Dios te bendiga. Les amamos y que la paz de Dios reine en sus corazones y en toda su familia y en sus hogares. Bendiciones. Chao.